Seguimos sin pausa con la historia del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos. Recordemos que anteriormente Grid llegó al archipiélago Vegen. Una ventana le informa de que ha ingresado en el archipiélago Vegen. El herrero legendario ingresó en la primera isla. El protagonista menciona que parece estar muy vacía, solo hay rocas y arena. Es más pequeña de lo que imaginó y se cuestiona que si realmente será una mazmorra. Mientras tanto, en otro lado alguien suspira, mientras ve al protagonista en una esfera de cristal. Menciona que pasó algo de tiempo desde la última vez que vio a un humano. El extraño se pregunta que cuál será la ambición que trajo aquí al humano. Algunos vienen aquí para superar a otros, mientras que otros vienen para probarse a sí mismos. Hay muchos otros que vienen hasta aquí porque quieren ir más allá del mar de Occidente, pero en los últimos 100 años solo un centenar de ellos encontró la llave que está en este lugar. Yo soy la persona que guía a los demás a la llave, pero a pesar de que solo algunos se dieron cuenta de mi existencia, solo 10 tuvieron éxito en llegar a Oriente, mencionó el extraño sujeto apoyándose en un bastón. La mayoría de los que vienen aquí fracasan en la primera isla, pues en ella su resistencia es drenada a lo más mínimo. El extraño verá cómo le va a este nuevo retador humano, aunque cree que fracasará como la mayoría. Unas ventanas aparecen frente al protagonista. Se ha generado una misión. En la primera isla debe sobrevivir durante los siguientes 20 minutos. Como recompensa recibirá un punto de retador y la misión empezará dentro de 5 minutos. Grid no sabe a qué demonios tendrá que sobrevivir, pues en el lugar no hay nada y tampoco sabe lo que son estos puntos de retador. Cree que debe ser algo similar a los puntos de reputación. El herrero legendario no está seguro de lo que pasará, pero si muchos rankers fracasan aquí debe tener cuidado y decide volar para echar un vistazo a los alrededores. Entonces se percata de que en el suelo hay dibujos extraños y deduce que deben ser círculos mágicos. Grid no ve nada especial, supone que deberá sobrevivir durante 20 minutos a los monstruos que salgan de estos círculos mágicos. El protagonista puede ver 4 círculos en total, no sabe lo que pasará, pero en situaciones como esta debe tomar una decisión sabia. Grid aterriza cerca de un círculo mientras una ventana le informa de que la misión empezará en 10 segundos. El extraño que observa al protagonista por su lado no comprende lo que está haciendo el humano, pues en esta situación debería ser cauteloso y alejarse de los círculos mágicos. El extraño sabe que en los próximos 20 minutos los círculos invocarán monstruos llamados Seyobus, los cuales tienen baja defensa pero una velocidad de ataque que los humanos no pueden enfrentar. El retador de la primera isla vivirá un infierno, pero debe sobrevivir el tiempo requerido si quiere avanzar a la siguiente isla. El sujeto se levanta pensando que Grid fracasará, aunque no vio retadores por un tiempo. No tiene expectativas en este humano. Es como si un árbol no hubiera podido dar buenos frutos a pesar del buen clima. Esta isla está acabando con los pensamientos del sujeto encapuchado. Pero entonces Grid fulmina a todos los monstruos del lugar de un solo movimiento. El herrero está decepcionado por los monstruos que aparecieron de los círculos mágicos. Desde el otro lado de la bola de cristal se puede ver que Grid acabó con los monstruos en un instante. El sujeto grita sin saber quién demonios es este humano. Mató a todos los Seyobus de un solo ataque y más aún tiene artefactos que pueden atacar al enemigo desde 4 lugares diferentes simultáneamente. Aunque el humano no será capaz de detener la próxima ola, debido a que en esta isla los monstruos aparecerán infinitamente durante 20 minutos. Los monstruos araña disparan su veneno contra el protagonista. Grid nota que la velocidad de caza de las manos de Dios no es suficiente para detener a todas las arañas que están apareciendo. Si Grid recibe el ataque de tantos enemigos recibirá un daño considerable. Las manos doradas de Grid tienen el 30% de sus capacidades y su nivel de dominio básico de la espada es de nivel 7. Incluso si empuñan espadas excelentes no es suficiente para eliminar a todos estos enemigos. Tras ello, Grid hace uso de su habilidad Trascender Enlace de la esgrima de Pagma para aniquilar a la horda de monstruos. Al codicioso herrero no le gusta compartir su experiencia, pero necesitará recibir algo de ayuda. Es entonces que Grid saca a pasear a sus mascotas. Noé sale contento para comer y Randy toma la forma de su señor para ayudarlo en todo lo que pueda. Las numerosas arañas consiguen montarse sobre las manos doradas de Grid, pero estos artefactos son salvados por unos misiles mágicos. Se trataba del protagonista quien hizo uso de su misil mágico maldiciendo la gran cantidad de arañas que había.
Grid le ordena a sus mascotas ayudar a las manos de Dios que están en el norte y el este mientras que él se encargará del resto, pero Noe responde que hay demasiados enemigos. Randy por su lado no sabe qué significa norte y este, por lo que se gana una reprimenda del gato, quien le ordena encargarse de los enemigos que hay en esa dirección. Noe se encargará él solo de un lado y le exige a sus compañeros que no toquen su comida. Al acabar con tantos enemigos recibe mucha experiencia. Grid se sorprende porque sus mascotas están ganando mucha experiencia y una ventana informa de que el dominio básico de espada de las manos doradas subió al nivel 8. Segundos más tarde otra ventana informa de que subió al nivel 9 y Grid nota que el ritmo de desarrollo de las manos también es asombroso. Las mascotas de Grid suben de nivel y Grid calcula que la experiencia que se puede ganar aquí es 20 veces superior a la que se puede ganar en las ciudades vampiro. El herrero pensó que esta isla era genial. Muchos retadores tuvieron serios problemas en la primera isla, pero en aquel día, la isla de la desesperación de otros se volvió el terreno de caza de Grid. Unas ventanas le informan al protagonista que ha limpiado con éxito la primera isla. Como completa su misión recibe un punto de retador como recompensa. Los puntos de retador se pueden cambiar por recompensas de la tienda de los retadores. Esta tienda está localizada en algún lugar del archipiélago Vejen. El protagonista agradece a sus mascotas y les permite descansar. Los chicos también se despiden de Grid. Viendo su ventana de estado, Grid se sorprende al ver que su experiencia aumentó en un 20% en tan solo 20 minutos. Cree que es una pena que duró tan poco, pues si hubiera estado 20 días aquí podría haber alcanzado a Kraugel. El protagonista se pregunta que si acaso podrá volver a desafiar esta primera isla, pero al ver las siguientes islas cree que podrá encontrar más terrenos de caza. Pero se preocupa al pensar que si es tan difícil como dijo Kraugel no sería extraño morir en algún punto. Se tomará en serio este desafío. Desde el otro lado del orbe de cristal el encapuchado está sorprendido por las habilidades del protagonista. No pensó que podría derrotar a tantos Seyobus. Pero cree que todos tienen sus límites y cuando el prota se enfrente a su realidad será un golpe duro. El sujeto extraño se había emocionado porque no vio a ningún retador que superó la primera isla en un tiempo. En la siguiente isla el poder es algo insignificante, y una ventana le informa a Grid de que ha ingresado en la segunda isla. El herrero se sorprende por el tamaño del lugar, que es 10 veces más grande que la isla anterior. Entonces se pregunta que por qué demonios hay tantas cajas en esta isla. Inmediatamente se genera otra misión en la que Grid debe abrir los cofres del tesoro que están cerrados en la segunda isla. Hay muchas llaves distribuidas en toda la isla. La mayoría son llaves falsas y cada llave verdadera corresponde a una caja diferente. Grid debe encontrar todas las llaves. Tiene un tiempo límite de 3 días y como recompensa recibirá un punto de retador por cada caja abierta. Si no puede abrir más de 2 cajas en el tiempo límite será expulsado de la isla. El sujeto encapuchado piensa que Grid se las pudo arreglar para limpiar la primera isla con métodos destructivos, pero eso no le servirá en la segunda isla. Esta es una isla de búsqueda. Hay un tiempo límite de 3 días y la isla es muy grande, por lo que encontrar las llaves verdaderas mientras se lucha contra monstruos es casi imposible. El retador debe tener la habilidad de ver cada minucioso detalle mientras pelea y también la suficiente inteligencia como para encontrar las pistas hacia las llaves. El sujeto cree que el prota tuvo suerte porque sus habilidades fueron útiles en la primera isla, pero ahora necesitará otras habilidades completamente distintas. El sujeto podría entender que el humano caiga en la desesperación durante esta prueba. Grid por su lado cree que esta prueba es muy simple a la vez que hace uso de su llave maestra, la cual puede abrir la mayoría de las cerraduras dependiendo de su nivel de destreza. El encapuchado se pregunta que quién diablos es el protagonista. Abrió todas las cajas en tan solo 10 segundos. Se pregunta que si acaso es el ladrón legendario. Grid no entiende del todo lo que está pasando, pero espera que le dejen continuar a la siguiente isla. El sujeto extraño por su lado exclama que este humano es completamente impredecible. Se nos revela aquí que este extraño se trataba de Styx, y su asombro no terminó aquí. Grid completó sucesivamente la tercera isla y la cuarta isla. En la quinta isla usó sus manos doradas para atrapar la rata zorro veloz y completó la prueba. Superó el gas maldito de la sexta isla con su pasiva de que no le afecta los estados anormales e ingresó en la séptima isla. En la octava isla usó a Noe para acabar con los jefes monstruos. También completó la novena isla y recibió 24 puntos de retador como recompensa. El prota ya contaba con un total de 102 puntos de retador.
Styx por su lado estaba impactado. Nunca vio a alguien como Grid, pero debía tranquilizarse. En este archipiélago infernal no hay misiones fáciles, pero este humano hace que todas parezcan sencillas. Un escalofrío recorre el cuerpo de Styx al pensar que Grid podría superar el archipiélago. Si esto continúa así, el sabio estará en peligro. Styx no era el único que estaba confundido. Este era el archipiélago Vejen, un lugar que incluso le dio problemas al cielo sobre el cielo. Grid también sentía una sensación de peligro, pero no en el sentido convencional. El protagonista está muy extrañado por lo sencillo que es esta mazmorra y se cuestiona que si acaso se equivocó de lugar. Quizás este no sea el archipiélago Vejen. El herrero legendario no se dio cuenta de que sus habilidades eran perfectas y convenientes para superar este lugar. La historia continúa en la 10ª isla del archipiélago Vejen. Grid no sabe por qué diablos esta isla es una especie de caja. Parece muy grande debido a su color blanco, pero Grid no puede calcular el tamaño con exactitud, aunque la salida parece estar como a unos 2 kilómetros. Grid se pregunta qué serán estos hierros oxidados, pues hay un centenar de ellos aquí. Se pregunta por qué clase de prueba tendrá en este lugar. Hasta ahora todo fue relativamente sencillo para él y la espera lo está poniendo nervioso. Entonces Ventanas le muestran la misión que tendrá en este lugar. En la 10ª isla debe esquivar los rayos que caerán desde el cielo. Como recompensa recibirá 30 puntos de retador. Cuando empiece la misión, Grid debe esquivar los rayos para tener éxito. Si uno de los rayos golpea al protagonista, morirá y la misión empezará en 30 minutos. Grid cree que la dificultad de esta prueba se incrementó, debido a que morirá si es golpeado por un solo rayo y no tiene para cubrirse en este lugar lleno de hierros oxidados. Grid deduce que debe haber una razón por la cual los hierros están aquí y hace uso de su habilidad de evaluación del herrero legendario. El herrero que se convirtió en leyenda puede evaluar ítems con su excelente ojo perspicaz. Ventanas le informan a Grid de que los hierros son para rayos, aunque tienen la durabilidad al mínimo, atrae los rayos y los absorbe. Tiene una baja durabilidad por lo que se destruirá cuando sea golpeado por un rayo. No tiene funciones ocultas. Grid comprendió por completo el pararrayos y ahora puede aprender a fabricarlo. El protagonista supone que lo mejor será estar cerca de los pararrayos, pero si serán destruidos después del primer golpe, Grid terminará siendo golpeado por un rayo. Debe ser más rápido que Faker o Kraugel si no quiere morir por un rayo. Styx por su lado recuenta que en total tan solo 392 retadores llegaron hasta esta isla y de esos 392 personas solo 65 se las arreglaron para superar esta isla. La dificultad no se puede comparar a las islas anteriores. Styx no duda de Grid, pero considerando lo que vio hasta ahora confirma que el humano no tiene un gran control de sus habilidades. Cree que el prota no será capaz de esquivar 3 o 5 rayos que caigan del cielo. No podrá defenderse de todos los rayos con los artefactos que ha usado hasta ahora. Styx sabe que tristemente las capacidades físicas son lo más importante en este archipiélago, pero queda confuso al ver lo que está haciendo el protagonista. El protagonista sacó su horno portátil y parecía estar forjando algo. Styx no sabe de dónde demonios sacó el humano una herrería portátil y tiene curiosidad por lo que estará forjando. Ha pasado un tiempo desde que he fabricado algo con los insumos que tenía a la mano. Su estructura no es compleja, pero sigue siendo algo fabricado por mí, por lo que no se puede comparar con los pararrayos ordinarios, exclamó el protagonista a la vez que sujetaba orgulloso su creación. Styx puede ver que la pureza de hierro fundido de Grid está en un nivel completamente diferente. En resumen, este humano puede usar magia, es un espadachín, abre cerraduras como si fuera un ladrón, constantemente saca ítems mágicos que solo los más adinerados podrían tener y ahora está mostrando habilidades de herrería que superan el entendimiento del sujeto encapuchado. Styx reconoce que está impresionado por este humano. Una ventana le informa a Grid de que la misión está por comenzar y potentes rayos empiezan a caer del cielo. El herrero está completamente seguro debajo de su pararrayos y se cuestiona que cuando empezarán las pruebas difíciles, por el momento seguirá avanzando como la ha estado haciendo. Styx piensa que quizás este humano sea un herrero legendario, pero le encantaría saber su verdadera identidad. Mientras tanto, en la sucursal del Grupo S alguien menciona que esto es demasiado. El director de la compañía exclama que regresar de París luego de coordinar la segunda competencia internacional que se realizará allí e inmediatamente continuar trabajando está dejando su cuerpo exhausto. Solo faltan 2 meses para que empiece la segunda competencia internacional y todos los empleados están muy ocupados,
Pero el presidente no debe dejar de prestar atención a esos sujetos y le pregunta al sistema de Satisfy que cómo van los 5 milagros. Grid, Kraugel, Agnus y Urant son 4 jugadores que constantemente muestran resultados que el sistema de Satisfy no puede predecir, por lo que se les considera 4 de los 5 milagros. El 5º milagro aún no se desvela en este punto de la historia. Entonces el sistema le informa al presidente Lim de que Kraugel tuvo un enfrentamiento contra Grid, mientras que Agnus encontró el alma de Braham. Los otros 2 solo se concentraron en subir de nivel. Lim pensó que Agnus terminaría encontrando el alma de Braham, pero no esperó que Kraugel se enfrentaría a Grid y pregunta por el motivo. El sistema de Satisfy llamado Morpheus responde que Kraugel visitó Reidan luego de recibir su misión para ser el santo de la espada. El desarrollador principal Lim se sorprende porque Kraugel ya haya recibido esa misión, y deduce que obtuvo su clase legendaria sin problemas luego de vencer a Grid. Cree que las cosas se pondrán muy interesantes de ahora en adelante. Kraugel fracasó en su misión, reveló el sistema dejando completamente sorprendido al presidente. Lim se levanta exclamando que el único que debería ser capaz de vencer a Kraugel en un combate 1 contra 1 debería ser Agnus. Pregunta que cómo perdió contra Grid. El sistema responde que Kraugel no estaba en un estado perfecto. Su equipamiento tampoco estaba en buenas condiciones. Las probabilidades de victoria de Grid se incrementaron del 21,13% al 54,98%. Es un cálculo que Morpheus hizo basándose en sus habilidades, equipamiento y registro de combates, pero el sistema no puede confirmar que los cálculos sean del todo correctos, pues Kraugel superó sus expectativas en 185 ocasiones y Grid lo hizo en 13 ocasiones. El presidente suelta una carcajada sorprendiéndose porque un 21,13% de ganar ya es algo sorprendente contra el ranker número 1. Lim es alguien que confía mucho en los números, pero estos tipos nunca dejan de sorprenderle y por esto los llamó los 5 milagros. Decide que mirará el vídeo del combate de camino a casa. Al mismo tiempo en la entrada de Reidan, alguien menciona que finalmente llegó a Reidan. Alejarse de las grabaciones para subir de nivel valió la pena. Aquí se nos presenta la identidad del tipo, Niangmon de nivel 197 y con la clase de maestro de mascotas. En realidad es el famoso actor coreano Kim Do-hyun. Este pudo cruzar el desierto lleno de monstruos debido a que era capaz de convertir a los monstruos en aliados por cierto tiempo. No solo eso, también tenía 9 mascotas mientras que la mayoría de las personas tienen 3, pues Kim posee la clase de maestro de mascotas, la cual estaba optimizada para jugar en solitario. Kim no pensó que el señor Grid fuera dueño de una ciudad tan grande. Cree que el título de duque es realmente impresionante y se pregunta que cuánto esfuerzo habrá hecho para alcanzar ese título y posición. El actor se emociona al pensar que finalmente podrá reunirse con Noe. Solo de imaginarlo hace que el tipo recupere todas sus energías. Aunque es interrumpido por alguien que pregunta por su identidad, Kim no esperó toparse con un agricultor y se presenta como Niangmon. Te he estado observando desde la distancia. ¿Esos animales son tuyos? ¿Te siguen por voluntad propia? Preguntó Piaro proponiéndole al chico que entrene grandes bueyes para hacerlos útiles para el campo. Kim responde que tiene cosas que hacer en Reidan y se disculpa con Piaro por tener que dejar la conversación en este punto. Nadie entra en Reidan sin mi permiso, declaró el agricultor ordenándole a Kim que lo siga, pues un gran buey lo está esperando. El actor cree que este tipo está loco y decide contactar con el señor Grid o la señorita Ruby para pedirles ayuda. Desafortunadamente el sistema le informa de que Grid está en un lugar en el que no puede recibir mensajes, mientras que Ruby no está conectada. Sígueme deprisa que el gran buey te está llamando, ordenó el agricultor tomando al actor coreano del hombro. Kim no sabe quién es este tipo, pero no perderá contra un agricultor. Cualquier persona que ponía sus pies en Reidan por primera vez inevitablemente terminaba trabajando como agricultor. Así como la forma del arroz y sus brotes eran diferentes, las habilidades únicas de Kim Do-hyun servían de forma diferente para la agricultura. Él se volvería mucho más fuerte gracias a la misión oculta que recibiría luego de llegar a Reidan. Aquel día nació un pastor especial en Reidan. Lo mismo pasaba con Grid. Con cada isla desafiante se volvía más fuerte. El señor de Reidan se encuentra luchando con muchos hombres lagartos de nivel 230. Hay tantos que Grid siente que no avanza. Tal vez subestimó la dificultad de las islas. El protagonista localiza que la fuente de poder de estos monstruos son esos 3 pozos que vio cerca de las carpas. Si no hace nada con esos pozos luchará en vano desperdiciando su energía.
No quiere que la Well lo vuelva a regañar por no saber nada, pues el estratega ya le dijo que los hombres lagarto se vuelven más fuertes con el aura que emanan los pozos que tienen cerca. A partir de la 11ª isla las misiones cambiaron a incursiones, tal vez estaba programado para que sea así luego de la 10ª isla y el consumo de resistencia que ahora exige no es nada despreciable. Grid deduce que el fin de la incursión debe ser la Reina Lagarto de nivel 300, la misión de la 11ª isla es derrotar a la Reina Lagarto y como recompensa se obtendrán 36 puntos de retador. Esta Reina Lagarto probablemente sea la única fuente del cuero rosa que Faker necesita para un ítem. Es una pena que Grid se la haya encontrado en un lugar que solo da experiencia. Grid recuerda su objetivo de llegar hasta el sabio Styx y decide ponerse serio para acabar con esta isla. Kraugel le dijo al prota que encontraría a Styx entre las islas 25 a la 29 y él le indicaría el camino al continente oriental. Si Styx está en la mitad del archipiélago, Grid se pregunta lo que habrá más allá del archipiélago Vejen o qué es lo que habrá en la última isla número 66. No solo eso, también están los puntos de retador, pues este lugar llama a todos los que ingresan como retador. El protagonista vino queriendo encontrar la forma de ir al continente oriental y ahora quiere saber qué hay en la última isla. No podrá resolver ninguna duda hasta que encuentre al sabio Styx. Para ello Grid debe derrotar a estos lagartos, pero no sabe qué otra clase de pruebas deberá superar para ello. La principal diferencia que Grid sentía en su lucha contra Kraugel era la experiencia. Eso fue más que suficiente para motivarlo a salir de su zona de confort. Mientras el protagonista combate vemos de fondo su horno portátil. Las manos doradas de Grid forjan algo con un martilleo constante. Entonces Randy llama a su amigo para avisarle de que todo está listo. Noé por su lado grita furioso porque el protagonista está usando a la bestia demoníaca más poderosa del infierno para llevar unas simples placas de hierro junto a las manos de Dios. Grid no estaba al tanto de eso, pero el motivo por el que fue capaz de avanzar fue porque él utilizó sus talentos. Salir de su zona de confort le hizo darse cuenta de muchas cosas. Un herrero ordinario tardaría varias horas en realizar esas grandes placas de hierro, pero él no era un herrero ordinario. La experiencia ayuda a decidir lo que tienes que hacer y lo que no, con esto uno eventualmente crecerá. Vemos que Grid utilizó las grandes placas de hierro para tapar los pozos que potencian a los hombres lagartos. Los monstruos comienzan a debilitarse al no recibir el aura de los pozos. Grid se burla de sus enemigos por estar agotados, pero aún debe hacer muchas cosas luego de superar esta isla. Grid hace uso de la habilidad Trascender Enlace de su danza de Pagma y destroza a los hombres lagartos. La experiencia lo haría crecer, y Grid menciona que usar la cabeza resultó ser más divertido de lo que pensó. Solo luego de ir al archipiélago Vejen Grid fue capaz de darse cuenta del potencial que tenía oculto en su interior. El protagonista piensa que Kraugel también debió divertirse en estas islas. Así como la lava sube por un volcán, sus pasos se hicieron más grandes al darse cuenta que podía hacerse más fuerte. Tras un duro combate, el protagonista comenta que las cosas se volvieron más complicadas. La 19ª isla le tomó mucho tiempo. La 20ª isla parecía una isla normal, pero era un lugar que lo haría experimentar nuevas cosas. También sería el inicio de la serie de eventos que lo llevaría al continente oriental, pues se estaba acercando al lugar donde vivía el sabio Styx. Una ventana le informa al protagonista de que ha ingresado en la 20ª isla. Grid no esperó que la isla 19ª le tomara tanto tiempo. En total tardó 45 horas en terminar las primeras 19 islas, lo cual equivale a 15 horas de la vida real y por esta razón Grid parece estar exhausto. El protagonista alcanzó el nivel 306 y como aquí no hay tiempo límite decide tomar un descanso, pero algo capta su atención. Hace tan solo unos momentos era de día, pero no sabe cómo es que oscureció tan pronto. Entonces se percata de que el sol ha sido bloqueado por algo. Entonces las líneas rojas del objeto que bloqueaba el sol se abren revelando una esfera llena de ojos rojos. Grid parecía estar bajo la mirada de esta esfera llena de ojos. Una sensación asquerosa recorre el cuerpo de Grid y solo verla le da náuseas, lo cual es extraño teniendo en cuenta que la clase del prota es resistente a los efectos anormales de estado. El sistema le informa de que la prueba de la isla número 20 es esconderse de los ojos de la luna infernal. Como recompensa recibirá 130 puntos de retador y Grid tiene 30 minutos hasta que empiece la misión. El protagonista supone que una isla infernal debe ser la luna que hay en el infierno.
La última vez que Grid estuvo en el infierno le pareció que la luna era similar a la del mundo humano. No sabe cuándo es que le cambiaron el diseño. Aunque le dé asco, Grid debe analizarla para completar su misión. En ello, una ventana le informa de que ha aparecido una hada ayudadora. Grid no sabe qué es esto debido a que es la primera vez que le pasa algo como esto. El hada inicia saludando al retador y se presenta como Bean, el hada del amor y la justicia. Esta se encarga de ayudar a los retadores debido a una deuda que tiene con el sabio Styx. Grid parece estar muy confuso. Es la primera vez que ve un hada y tampoco entiende por qué Styx ayudaría a un retador. El hada responde que Styx tiene la esperanza de que un gran y sabio retador pueda completar las islas. El protagonista pensó que Styx era el responsable de este lugar, no que el tipo estaría esperando a alguien capaz de completar las islas y pregunta que entonces quién hizo estas islas y lo que hay en la última isla. El hada Bean responde que estas islas estuvieron siempre aquí o al menos eso es lo que él sabe, pero si el prota quiere más información deberá preguntarle al señor Styx. El protagonista puede ver a pesar de ser una hada ayudadora no resulta ser de mucha ayuda y le pregunta que por qué no apareció antes. Bean explica que él solo puede ayudar a los retadores que han alcanzado la 20ª isla y por tanto ayudará al protagonista. Le revela que lo más importante de este lugar es que Grid debe evitar los 66.666 ojos de la luna infernal. La luna infernal es enemiga de toda criatura viviente que se mueva. Ella cierra sus ojos cada 5 segundos así que Grid debe moverse cada vez que lo haga. El herrero toma furioso al hada y expresa que eso no lo ayuda, pues los monstruos lo atacarán si se queda quieto. Si el prota da un paso cada 5 segundos tardará más de una semana en llegar al otro extremo de la isla donde está la salida, pero Bean responde que esta es la única manera y si es un verdadero retador debería hacerlo. El protagonista cree que en esta prueba deberá ser paciente y estar concentrado por más de una semana. No sabe cómo demonios llegó Kraugel a la 30ª isla. Entonces Grid se da cuenta de algo y le pregunta a Bean que si la luna tiene otros sentidos desarrollados. El hada responde asustada que no según lo que él sabe. Entonces Grid toma una decisión y decide irse a descansar física y mentalmente a la vez que se desconecta. Ya en la casa del protagonista en el mundo real, Sege le menciona a su hermano que la compañía de construcción de su edificio quiere reunirse con él. Dijeron que el prota es la única persona que no ha ido a supervisar su trabajo. El protagonista responde que confía plenamente en ellos porque fue Yura quien se los recomendó, y propone que Sege vaya a ver el edificio con sus padres. Sege no puede creer que Grid vaya a volver a conectarse a Satisfy cuando tan solo descansó algunas horas. La chica buscó información sobre ese tal Kraugel y no sabe cómo es que Grid está tan ocupado después de haberle ganado a una persona tan importante. Mientras tanto en Satisfy el sabio Styx confirma que Grid es un jugador y regresará aunque desaparezca o muera. Dejando eso de lado, solo ha habido una persona que ha superado exitosamente la 20ª isla, y Styx cree que este sujeto probablemente fracasará por los monstruos que lo atacarán cada 5 segundos. Aún así, el protagonista sorprendió a Styx muchas veces en las islas anteriores, y recuerda que debe tomar su medicina para el corazón. Styx se convence a sí mismo para no tener grandes expectativas en el protagonista, debido a que si vuelve a ser decepcionado no podrá resistirlo esta vez. El protagonista por su lado sabe que la misión empezará pronto por lo que le menciona al hada que se verán en la salida. Bean por su lado no comprende lo que está planeando el protagonista. Si esa cosa solo puede ver con los ojos, entonces debo evitar ser visto y también ser percibido por los monstruos, declaró el protagonista equipándose un objeto. Entonces Grid desaparece completamente de la vista del hada que no sabe a dónde fue el señor retador. El sabio Styx también se sorprende por este hecho. No sabe cómo es que el humano desapareció, no es una técnica para ocultarse de manera temporal sino que se ha vuelto invisible por completo. Styx no tiene dudas de que el humano debe estar usando un tesoro histórico. Debe ser la capa que fabricó el legendario sastre Kruger y de la cual solo hay 2. No sabe cómo demonios obtuvo un humano la capa de invisibilidad, aunque en realidad vemos que Grid está usando su sudadera con capucha de calificación única, la cual fabricó con escamas de sílfide, y con ella Grid pasa a través de los monstruos sin ser percibido por ellos ni por la luna infernal. Styx desde el otro lado siente como si Grid fuera la antítesis del archipiélago Vejen. Ya no le preocupa su corazón, este es el día que ha estado esperando todo este tiempo. Debe resistir y reunirse con esta persona, él tiene el potencial de llegar hasta ese lugar.
Entonces una ventana informa al protagonista de que ha ingresado en la 21ª isla. Nota que aquí hay neblina y no puede ver nada incluso con su percepción tan alta. El prota pudo llegar hasta aquí gracias a sus ítems. Cada isla tenía su dificultad, pero con la clase de herrero legendario y sus objetos el prota pudo continuar. Pero no sabe cómo es que el maldito Kraugel llegó hasta aquí con una clase normal. Definitivamente es un monstruo. Grid se pregunta que a dónde fue el hada, pero en ello choca contra algo. Señor retador, pensé que lo había perdido. Eres afortunado, llegaste a la isla con niebla y aquí está localizada la tienda del retador, dijo el hada Bean apareciendo de nuevo ante Grid. El protagonista supone que en esta tienda del retador puede gastar sus puntos de retador, y Bean explica que las probabilidades de que aparezca en esta isla son aleatorias. Si el prota hubiera tenido más suerte podría haberle aparecido antes, pero hubo un retador con tan mala suerte que la tienda le apareció en la 30ª isla. Grid supone que ese debió ser Kraugel y a pesar de su mala suerte se convirtió en el mejor jugador. Entonces Bean le propone a Grid que se dé prisa para comprar algo, puesto que la tienda solo estará aquí por 5 minutos. Bean explica que aquí venden 4 tipos de ítems: un pergamino de desplazamiento que lo llevará al continente oriental, un elixir, libros de cambio de clase normales y raros, y libros de habilidades normales hasta únicas. Entre esos ítems casi siempre compran el pergamino que lleva al continente oriental. La mayoría de los jugadores viene al archipiélago Vejen por este objeto, pero este pergamino se puede obtener gratis si se encuentra con Styx. El pergamino de desplazamiento para ir al continente oriental es un pergamino con el que se puede ir a Pangea, la ciudad inicial del continente oriental. Tiene un precio de 50 puntos de retador. Grid pregunta que si la persona que llegó hasta la 30ª isla obtuvo el pergamino del sabio Styx. Bean responde afirmativamente, pero explica que las otras 6 personas compraron su pergamino en la tienda, burlándose de ellos por ser unos cobardes. Grid supone que comprar el pergamino sería lo más sabio y con esto confirma que 7 jugadores han llegado hasta el continente oriental. El elixir por su lado incrementa permanentemente 10 puntos de una estadística seleccionada y tiene un precio de 250 puntos de retador. Grid cree que este elixir es barato teniendo en cuenta de que en el mercado suele costar cientos de miles de oros. El protagonista calcula que él tiene 901 puntos de retador, por lo que podría comprar 3 botellas. Cree que es muy barato. Entonces observa los libros de cambio de clase. Estos tienen la clase de espadachín relámpago de calificación rara y hechicero explosivo de calificación rara. El prota razona que ahora saben muy bien que no hay diferencias entre una clase rara y una clase normal con su tercer avance de clase, pero hace un año estos libros hubieran costado una fortuna. Echando un ojo a los libros de habilidades por su parte, Grid cree que son tentadores, pero una habilidad épica es un desperdicio de puntos para él. Grid aún tiene el libro de la habilidad de Festival de Aura, pero está pudriéndose en su inventario porque no le es útil. Pero entonces se queda sin palabras al ver algo en la tienda. Se trata de un libro de habilidades de calificación normal con la habilidad de dominio de armas. Es una habilidad pasiva que genera la habilidad de dominio de armas y tiene un precio de 6000 puntos de retador. El protagonista no esperó encontrarse aquí con el dominio de armas. Esta es la mejor habilidad que pueda existir. Con ella el prota podría incrementar su ataque y precisión con cualquier arma que use. Aunque sea de calificación normal, es una habilidad pasiva optimizada para el combate. Grid ya puede usar todas las armas, pero su clase no se especializa en el combate, por lo que si tuviera esa habilidad rompería los límites que tiene ahora. Se maldice porque la tienda cerrará pronto y le pregunta a Bean que si podrá volver a acceder a la tienda del retador después. El hada no lo cree. Aunque es posible volver a entrar, no hay garantía de que se pueda volver a acceder a ella. Esto molesta a Grid, pero esperará a la siguiente ocasión. Decide ir a la siguiente isla para recolectar esos 6000 puntos de retador. Bean elogia a Grid por ser un retador valiente que no comprará el pergamino al continente oriental, pero Grid responde que lo obtendrá gratis una vez vea a Styx. Ahora sabe que sus puntos de retador son invaluables. Styx le explica al protagonista que deberá llegar como mínimo a la 25ª isla si quiere reunirse con Styx, pero está seguro de que Grid puede hacerlo. El protagonista por su lado buscará la forma de recolectar tantos puntos como sea posible. Le ordena a Bean mostrarle el camino. Grid se volvió ciego por su codicia a este ítem y por el deseo de volverse más fuerte. Quizás esa obstinación era su mejor fortaleza. La historia continúa 4 días más tarde. Nos trasladamos a la 25ª isla, donde podemos ver a un sujeto esperando.
Se trata de Styx, que no pensó en poder reunirse con el sucesor de Pagma y alguien capaz de usar a la mejor bestia demoníaca del infierno como mascota. Styx no pudo seguir esperando, solo observando desde el cristal, por lo que vino hasta aquí para recibirlo y está muy emocionado. Entonces una aterradora figura se alza sobre el sabio Styx, llamándolo bastardo y exigiéndole entregar todos los puntos de retador que tenga. Bean, por su lado, trata de explicarle a Grid que este señor es el sabio Styx. Pero vemos que el sujeto quedó completamente en blanco por el susto. Grid no puede creer que este sea el sabio Styx y recrimina al hada por no habérselo dicho antes. Styx, por su lado, murmura que Grid podrá llegar hasta el contaminado Salón de la Fama. Una ventana aparece frente a Grid debido a que se generó una misión oculta. Debe salvar a Styx. Styx ha sido sorprendido por tus logros, por lo que su condición ha empeorado. Afortunadamente hay una forma de curarlo, luego de que aprendas sobre la elaboración de su medicina, sánalo. Entre las recompensas de la misión, Grid obtendrá la receta del elixir de los elfos. Su afinidad con el sabio Styx alcanzará el pico máximo. Pero si fracasa, Styx morirá. Una ventana le pregunta a Grid que si aceptará la misión, pero el herrero está mucho más impactado por haberse encontrado con un elfo. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.